Aleluya. Hay una canción que a mí me fascina que se llama En Dios solamente está callada mi alma y está basada en un salmo. Y vamos a cantarla en este momento al Señor. Amén. Gracias, Señor. Solamente en ti, Señor, nuestra alma reposa. Solamente en ti, Señor, estamos confiados. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si tú no estuvieras presente? Tú eres nuestra porción, tú eres lo mejor que nosotros tenemos, Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. En Dios. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios reposa, solamente en Él confía, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, Él solamente es mi roca y mi salvación. Derramo ante mi corazón. Yo te voy a invitar a que tú medites en este momento en lo que estás cantando. Amén. Vamos a hacerlo con entendimiento, con toda nuestra mente, reconociendo lo que estamos proclamando. Amén. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios reposa, solamente en Él confía, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, Él solamente es mi roca y mi salvación. Derramo ante mi corazón. Alma mía, en Dios reposa, solamente en Él confía, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, Él solamente es mi roca y mi salvación. Derramo ante mi corazón. Derramo ante mi corazón. Derramo ante mi corazón. Alma mía, reposa. Alma mía, reposa. Reposa, alma mía. Tu refugio es Jehová, Jehová de los ejércitos. Alma mía, Jehová de los ejércitos te sostiene. Jehová de los ejércitos te cuida. Él es tu porción, el Dios de los cielos, el que creó todo lo que existe. Tú eres mi fuerza, Dios. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi porción, Jesús. Gracias, Señor. En
Dios reposa solamente, alma mía, porque de Él es mi esperanza, alma mía. Él solamente es tu roca y mi salvación. Derramo ante mi corazón, derramo ante mi corazón, derramo ante mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta mañana, en la bendición de poder adorar juntos. Sabemos que no están aquí en el templo. Siempre nos da un poquito de nostalgia eso, pero sabemos que estamos juntos, ¿verdad? Gracias al Señor a través de estos medios. Y aunque no estuvieran estos medios, sabemos que la iglesia siempre, ¿verdad?, está unida por el Espíritu Santo. Somos un cuerpo, así que donde quiera que estemos, ahí estamos juntos en el Señor, ¿verdad? Vamos a traer palabra del Señor y hoy vamos a predicar el mensaje que tiene como título Partiendo el alma del Espíritu. Partiendo el alma del Espíritu, quiere decir separando lo que es del alma de lo que es del Espíritu. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de que la palabra de Dios tiene esa encomienda, ese propósito de separar lo que es de la carne, de la mente, del hombre y lo que es de Dios, ¿verdad? Y dice en Hebreos 4, 2 y 13, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es importante de eso. Voy a leer el versículo 2 otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Partir el alma y el espíritu. Bueno, eso después cuando lo expliquemos lo podremos entender mejor. Pero en Primera de Corintios capítulo 2, del verso 9 al 16, dice estas palabras que vamos a leer: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es de la carne y esto del Espíritu, esto es lo que Dios quiere, esto viene de mi mente, esto viene de mis deseos, de mis pasiones, de mis anhelos, esto viene de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces habla de dos mentes: la mente espiritual, la parte espiritual, y la mente de Cristo, y la mente natural, que es parte de esta alma humana, ¿verdad? La mente natural. Entonces, están tan ligadas y son, en un cristiano tiene esa doble naturaleza. Los que no son cristianos no tienen esa doble naturaleza porque no tienen al Espíritu Santo. Pero los que son cristianos tienen esa doble naturaleza, tienen ahora una naturaleza espiritual nueva, tienen un espíritu que nos anhela, que vino para guiarnos, para redarguirnos, corregirnos, enseñarnos, darnos dones, capacidades espirituales, ponernos amor en el corazón, los muchos ministerios del Espíritu Santo. Pero tenemos también un alma, y en un cristiano convive el alma, que es parte de su naturaleza humana, y el espíritu que vino cuando se convirtió a Jesús. Entonces hay una lucha, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no podemos discernir la voz de Dios porque nuestra alma está comprometida y nos confunde. Y lo que pensamos que es la voz de Dios es la voz del alma, porque están unidas, ¿verdad? Un ejemplo: cuando una muchacha cristiana se enamora de un joven, ¿verdad? Se enamora y entonces ya está enamorada de él. Entonces alguien le dice: oye, pero tú le has preguntado al Señor si esa es la voluntad de Dios, tú has buscado dirección del Señor. Y dice: oye, ¿verdad? Voy a buscar dirección del Señor. Y va a orarle al Señor, a preguntarle si ese es el muchacho que el Señor quiere para su vida. Esa muchacha tiene una tarea bien difícil, porque ya está enamorada. Su alma ya está cautiva. Entonces, posiblemente va a sentir, cuando ore por eso, va a escuchar una voz que le dice: ese es el muchacho, ese es el muchacho, ese es el que, ¿ve? Que puede ser. Pero si no es, también va a escuchar la voz que le va a decir que ese es. ¿Por qué? Porque ya está enamorada. Como su alma ya está ligada, su capacidad para discernir la voz de Dios está oscurecida por la pasión, el sentimiento que hay en ella. Entonces, ahí no hay más remedio que partir el alma del espíritu, o vas a recibir el mensaje del alma y lo vas a confundir con el espíritu, porque están ahí. Por eso es que es conveniente que cuando hay un interés en una persona, en una muchacha, un muchacho cristiano, antes de ni siquiera empezar a hablar con esa persona, tú empiezas a buscar el consejo de Dios, el del Espíritu. Inclusive tienes confianza con el pastor, con tu familia, gente cristiana. Dice: mira, ayúdame a orar por esto, ¿verdad? Señor, muéstrame que hay en el corazón de esta persona. ¿Te ama, Señor? ¿Es la que tú quieres para mi vida? Porque si se liga emocionalmente primero, después no va a poder escuchar la voz de Dios con claridad. Eso sucede mucho con los llamados al ministerio. No es lo mismo una vocación que un llamado. La vocación es de la tierra, el llamado es del cielo. Tú tienes vocaciones. Hay gente que quiere ser médico, enfermera, ingeniero, carpintero, mecánico. Hay gente que quiere ser artista, hay gente que quiere ser pintor, hay gente que quiere ser un baloncelista famoso, quiere ser un gran pelotero. Bueno, vocación es cualquier cosa que tú deseas que tu vida camine hacia eso. Se llama una vocación. Tu alma anhela eso. Eso es del alma. Y a veces sucede que una persona confunde una vocación con un llamado de Dios. Está lleno, la iglesia del mundo está lleno de personas que están ejerciendo ministerios sin llamado para hacerlo, porque les gustó la posición,
O a veces la gente influye. Hay un muchacho que es dispuesto, que es inteligente, que es un buen muchacho, que ama al Señor, y la gente de la iglesia dice: mira, tú tienes llamado, tú sabes, tú tienes llamado. Yo te veo a ti de pastor. Eso, está el profeta de esos por ahí, de profeta al de tal, como dicen por ahí, ¿verdad? Profeta por ahí. O el muchacho, pues, mira el pastor, mira el liderato que tiene, mira la gente, cómo la gente lo ama, mira que está el control, dirige, ¿verdad? El glamour aparente que tiene una posición de pastor. Y él anhela esa posición, o la gente lo enamora de esa posición, y él se va inclusive a estudiar a un seminario. Pero hay un problema: el único que llama al pastorado es Dios, y es la voz del Espíritu la que da ese llamado. Pero si uno se deja llevar por los anhelos del alma, como cualquier otra vocación, uno se puede entonces meter a pastor, se puede ir a estudiar a un seminario, puede irse a pastorear a una iglesia y no ver resultados en su ministerio. Porque Dios no le da dones pastorales a las vocaciones, le da dones pastorales a los llamados de Dios. Dice ahí que en Efesios, él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él los constituye. Si Dios no te llama, Dios no te dota. Tan sencillo como eso. Los seminarios no pueden dar dones espirituales, pueden dar instrucción. No está mal. Dios te llama y quiere un seminario, pues está bien con eso, no hay problema. Pero tiene que haber un llamado. El seminario, ni el profesor, te puede dar el llamado que solamente Dios puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Que se confunde el anhelo, la vocación pastoral con el llamado al pastorado. Entonces vemos muchas veces gente con muy buenas preparaciones. Conozco casos donde la iglesia ha tenido que cerrarse, porque la iglesia se colapsó con una persona muy bien preparada, una buena persona, pero no tiene dones pastorales porque Dios no le dio lo que Él no lo llamó, y como no lo llamó, no le dio los dones pastorales. Sabe mucho, pero no tiene el respaldo del Espíritu Santo. Entonces tú ves que hay una diferencia entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. Puede haber una vocación del alma, no necesariamente es un llamado del espíritu. Puede ser una relación personal, que sea el muchacho de que el Espíritu Santo quiere para esa muchacha, o esa muchacha para ese muchacho, pero puede ser un enamoramiento del alma que no tenga, y después colapsa. ¿Cuántos matrimonios que se hacen entre cristianos se van a ajuste, se colapsan? Montones. Entonces vemos que el poder del mundo subyuga. El mundo tiene un poder para dominar, para que nuestra alma crezca, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene el mundo es el afán de prosperidad. Tú sabes que toda esa inmigración hacia Estados Unidos por 150 años, 200 años, esa inmigración masiva, es porque allí se descubrió una tierra de promesa en el aspecto económico. Esa gente que cruza la frontera para llegar a Estados Unidos tienen un sueño que tiene que ver con tener lo que en mi tierra yo no tengo, y eso implica economía, bonanza, prosperidad. Y entonces realmente el sueño americano no tiene nada que ver con espiritualidad, es estrictamente económico. Estados Unidos es una nación fundamentada en la economía, y por eso se le llama una nación capitalista, porque su fundamento es el comprar, el gastar, el que la gente, el dinero corra para todos lados, ¿verdad? Y entonces ese espíritu del mundo de amor al dinero entra. Y entonces entra a la iglesia. Entra a la iglesia. Llega el momento que esa es la religión del corazón de una nación. Entonces vienen personas cristianas que están contaminadas con ese deseo de amor al dinero y con liderato, con habilidades. Y entonces hacen un injerto entre su pasión por el dinero y empiezan a buscar en la Biblia versículos bíblicos para justificar su codicia, y se levanta algo que se llama el evangelio de la prosperidad.
El evangelio de la prosperidad es un evangelio del alma. Responde al deseo carnal de la gente de estar en la rueda de arriba y tener posesiones y riquezas. A eso es que responde el evangelio de la prosperidad. Y mira que hay iglesias con decenas de miles de personas, porque se amontonan según sus propias concupiscencias. Al que le gusta y tiene ese apetito por la voracidad, por el dinero y lo económico, pues esas iglesias es como ofrecerle miel a una abeja. Y es todo del alma, porque contradice lo que el Señor, o sea, a menos que tú vayas a la palabra y puedas ver lo que enseñó Jesucristo y tú digas, pero espérate, esto que me están enseñando a mí no es lo que dice la Biblia. Esto no fue la vida de Jesús, así no fue que vivieron los apóstoles, esa no fue la vida de la iglesia, eso no es lo que enseña. Entonces aquí hay una contradicción. Lo que me están predicando de que yo declaro y que Dios quiere que la riqueza es posicional. O sea, Dios quiere que todo el mundo sea millonario. Si tú lo crees y lo confiesas, pues Dios te lo da, porque eso es posicional. Eso es un disparate, ¿entiendes? Eso es un disparate. Pero el alma predomina y toma control de todo un segmento inmenso. Está en África, eso está en Sudamérica, eso está en Estados Unidos, está en Canadá, está en todas partes está corriendo eso. ¿Por qué? Porque el alma humana ha sido seducida por esa oferta, ese tipo de evangelio. Entonces tú te das cuenta que no hay más alternativa, que los que quieran vivir una vida recta tienen que ir a la palabra para ver, pero espérate, esto no es lo que dice Dios, esto no es lo que enseñó Jesucristo. Aquí hay un problema, ¿ves? Y ahí entonces puede uno salir de la situación. Por ejemplo, otra cosa, los títulos y la fama, la Biblia le llama la vanagloria de la vida. Eso es del alma. La gente lucha, como dicen por aquí en Puerto Rico, como gato boca arriba. La gente lucha para triunfar, para ser reconocido, aplaudido, estar sobre los demás, ¿verdad? Eso es parte del anhelo del alma, ¿verdad? La fama, el título, la vanagloria de la vida. En Primera de Juan, capítulo 2, previendo eso, en la Biblia, ahí viene que la palabra tratando de partir el alma del espíritu. 2:15, mira cómo la palabra quiere quitarnos eso, partirnos ese amor por la fama, el reconocimiento, el orgullo espiritual, los títulos dentro de la iglesia. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la vanagloria de la vida viene del mundo, no viene del Padre. Jesús no era vanaglorioso, los apóstoles tampoco, los discípulos tampoco. Eso no es lo que usted ve en el Evangelio. Pero hay ese deseo de grandeza, ¿verdad? De ser grande, de tener reconocimiento. Y todos tenemos que cuidar nuestra alma. He dicho aquí repetidas veces que ese gusanito interior que tenemos, que le gusta que los demás lo halaguen y lo admiren, ese gusano no muere, ese gusano hay que matarlo todos los días. Y he dicho que cuando uno se encuentra por tener los programas estos programas de la iglesia, están en televisión 4 horas semanales aquí en Puerto Rico, en diferentes emisoras, y se encuentra uno a la gente en los supermercados, en los centros comerciales, en la calle, y usted es el pastor Pereira. Sí, yo soy el pastor. A mí me encanta su programa. Yo lo veo a usted toda la semana. Yo decidí, empiezan a decir cosas. Y mire, yo quisiera decirles que yo soy como Jesús, que eso no me afecta, pero no es así. Yo no predico. Uno siente como un gocito, algo interior que le felicita. Le dice, wow, eres grande, todo el mundo te conoce. Y ese gusanito hay que matarlo porque hace daño. No es la voluntad de Dios que usted que usted le dé la gloria a Dios, que uno tome gloria para sí.
pero está ahí. Hay que entender ese defecto, esa debilidad que tenemos. Un ejemplo de eso es el movimiento apostólico, por ejemplo, los profetas y apóstoles con los 5 ministerios, toda esa teología de los 5 ministerios restituidos a este tiempo, ha traído algo que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Y eso de ser apóstol, que no es bíblico para este tiempo, pero es atractivo, no es bíblico. Yo tengo aquí un documento que yo escribí que dice, mira lo que dice aquí, escucha esto, quiero que lo escuches con calma: razones bíblicas, no opinión del pastor Pereira, razones bíblicas por lo que el ministerio de apóstol no puede existir en este tiempo. Fíjate que no estoy diciendo mi opinión es que, estoy diciendo razones bíblicas por la que el ministerio de apóstol no puede existir en este tiempo. Y tengo aquí un documentito que yo leí, que yo preparé. Razón número 1 por lo que bíblica, por lo que el ministerio de apóstol no puede existir en este tiempo. Número 1, la Biblia no da lugar a esa interpretación del apostolado actual cuando describe a la iglesia como un edificio multipisos en construcción. Un edificio multipiso, o sea que le llaman condominio, en otro lugar le llaman rascacielos, un edificio multipiso en construcción. En un edificio de muchos pisos, el fundamento no puede crecer, porque está debajo de los pisos sosteniéndolos. Usted ve un edificio y ve que empiezan a poner un cimiento, una base, un fundamento, y eso queda ahí debajo de la tierra. Y entonces ponen el primer piso, el segundo, y usted ve que el edificio está creciendo, pero el fundamento está allá abajo pinchado con los pisos, no puede crecer. Así que la Biblia presenta al ministerio de apostolado como uno que es fundamento. Solo los pisos van creciendo. En este caso, los pisos representan cada generación nueva o cada siglo. Viene Jesucristo, los profetas, Jesucristo y los apóstoles dicen Efesios que es el fundamento, y viene la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo. Los pisos van creciendo, pero el fundamento, que son los apóstoles, Jesucristo y los profetas, están allá abajo, no pueden crecer. En un edificio los fundamentos no crecen, crecen solamente los pisos. Entonces, dice así en Efesios 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira el fundamento. Siendo el fundamento los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo en ese fundamento. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Observa que en esta figura clara de la Biblia, clara, hay un fundamento que son los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y Jesucristo, y sobre ese fundamento va a crecer la iglesia, pero el fundamento está allá abajo. A Dios mira un apóstol allá arriba en el siglo XX, pero sí es de fundamento. A Dios mira a los profetas del Antiguo Testamento, míralo allá, es que no puede, porque ese es fundamento. Entonces, esa es primera razón bíblica por la cual el apostolado, el ministerio de apóstol no puede ser en el mismo contexto que está en la Biblia de los apóstoles, no puede ser para este tiempo. Razón número 2, bíblica. Los apóstoles originales tenían autoridad sobre toda la iglesia, Pedro le escribe a las iglesias en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia en su primera epístola. En su mayoría, estas iglesias no fueron fundadas por Pedro, pero por la posición apostólica dada por Jesús, él podía hablarles con autoridad.
Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1:1. Él no tenía que haber estado allí, era para toda la iglesia. Lo mismo hace Juan cuando le escribe a las 7 iglesias. Ellos no tenían que haber fundado esas iglesias, ni siquiera tenían que haber estado allí. Su autoridad venía de Dios. Los llamados apóstoles de hoy no tienen autoridad sobre la iglesia universal, a veces sobre una iglesia o sobre un puñado de ellas. Eso es así porque su autoridad es autoproclamada. Viene del deseo de grandeza, no viene de Dios. Razón número 3. Razón bíblica por la cual no puede ser apostolado para este tiempo. El oficio de apóstol es distinto al de pastor. Los apóstoles fundaron iglesias y pastorearon algunas por un tiempo en lo que desarrollaban a un líder. Por su misma naturaleza universal, un apóstol no podía ser pastor permanente de una iglesia. Son dos oficios diferentes. Muchos de los llamados apóstoles de hoy realmente son pastores con delirio de grandeza. No se podía ser apóstol y pastor al mismo tiempo, a menos que no fuera en lo que se desarrollaba un líder. Tenía que moverse y seguir dirigiendo la iglesia universal. Razón 4. Esta razón es para mí la más contundente porque implica condición espiritual y problemas de carácter. Jesucristo prohibió enfáticamente a sus discípulos el darse títulos. Es verdad que no menciona el título de apóstol, pero la Biblia se interpreta por principios y no de manera ciega. Por principios. Un ejemplo de esto es que la Biblia no prohíbe embriagarse con whisky, ni con ron, ni con coñac, ni con vodka. No lo prohíbe. Solo menciona el vino. No os embriaguéis con vino. Eso no justifica que un hermano que se emborracha lo justifique diciendo: yo me emborracho, es verdad que yo me emborracho, pero la Biblia solo prohíbe el vino y yo me emborracho con ron o con whisky. Así que, pues, entonces sabemos que eso está mal porque cuando habla no se embriaguéis con vino, el principio es no se embriaguéis. El vino no es el problema es la embriaguez. No se embriaguéis con vino. Así que implica que con cualquier otra cosa también está prohibido, aunque no lo dice. Jesús dice que el que ame o padre o madre o a hijo más que a él no puede ser su discípulo. Mateo 10:37. Entonces yo podría amar más a mi hermano, que no lo menciona, a mi abuelo, a mi tío. Y alguien me dirá: mira, ¿tú quieres más a tu abuelo que a Dios? Sí, pero la Biblia no menciona abuelo cuando el Señor prohíbe. El Señor menciona específicamente a madre, hijo, hija, etcétera. Pero se infiere que cuando dice que si amo más a padre, madre, hijo, más que a él, no puedo ser su discípulo, implica que a cualquier otra persona que yo ame, pues también cae ahí en esa línea, aunque no lo mencione. Entonces, cuando Jesús enseña a los discípulos que no permita que los llamen rabí o maestro, era porque ese título en los judíos se había convertido en motivo de sentirse superior, de buscar ser alabados y admirados de la gente. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Dice después: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Les gusta que lo arriba, ¿verdad? De ahí es que viene eso. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. A ustedes los apóstoles, que eran apóstoles, no permita que los llamen rabí, rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni se llama llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El título de apóstol cumple exactamente con esa descripción. Tiene el mismo propósito que tenía lo de rabí, rabí, apóstol, apóstol. Es que yo estoy sobre los pastores, yo soy algo más que un pastor, yo no soy cualquier cosa, ¿verdad? El aceptarlo no es solo una falsa ilusión,
sino que estamos entrando en el ámbito pecaminoso del orgullo que fue prohibido por Cristo. Es otra razón bíblica. Razón número 5. Todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, fueron reclutados por Jesús mediante una experiencia visible. Vieron al Señor. Pablo, de hecho, justifica su apostolado cuestionado en Corinto. En Corinto dijeron a Pablo: tú no puedes ser apóstol porque los apóstoles tuvieron que... Alguien que no ha sido comisionado personalmente por Jesús, no, los apóstoles son solamente los que Jesús comisionó como apóstoles. Eso lo sabía la iglesia completa. Y a Pablo le dicen que no era apóstol, ¿verdad? Dice, y a Pablo entonces en 1 Corintios 9, dice: no soy apóstol, no soy libre, yo no soy apóstol. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo entonces empieza a probar que él visitó el cielo y que Cristo personalmente lo comisionó de apóstol, igual que a los demás. Eso es lo que va a probar. Dice, Pablo posiblemente estaba hablando de lo que ocurrió camino a Damasco, pero me inclino por el momento en que fue arrebatado hasta el cielo para enseñarle misterios que tenía que conocer por su posición de apóstol. Pablo escribe, hablando cómo él estuvo allá con Cristo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando del mismo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces Pablo fue comisionado personalmente por Jesús. Así que para que sea uno apóstol, tiene que haber tenido Jesús bajar acá y comisionarte, oye, arrebatarte al cielo, como hizo con Pablo, y comisionarlo. O sea, otra razón: si no has sido comisionado personalmente por Jesús, no eres apóstol. Si viene otro y te dio la unción apostólica por allá, ese ni la tiene él ni te la puede dar a ti tampoco. Eso solamente lo era Jesús el que tenía y tiene la autoridad, y tuvo la autoridad, porque eso se acabó ya de nombrar a los apóstoles. Así que estamos haciendo cosas por el alma, el anhelo de reconocimiento que contradicen la palabra de Dios. Y la única manera es uno mirar lo que hizo Jesús, eso para que uno se baje de esa silla de gloria, ¿verdad? En Juan capítulo 13 vemos esto ahí es donde la palabra parte el alma del espíritu. Cuando yo leo eso y soy humilde, digo, espérate, esto que yo estoy haciendo está mal, porque esto no es lo que enseña la palabra. Mira lo que dice Juan 13, del 1 al 15. Dice así, Juan 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Jesucristo está con los discípulos, esa es la última cena. Jesús se quita su manto, y tomando una toalla se la ciñó, se la puso por aquí. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Hijo de Dios lavando pies, el Rey del universo lavando pies, para darnos una enseñanza. Era la despedida, ¿verdad? Era despedida. Entonces, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, si tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro, esto es una enseñanza, porque yo no quiero apóstoles que sean jerárquicamente. Yo quiero una iglesia.
una iglesia unida, donde el líder es uno con el más humilde de la iglesia, no el líder acá y aquel otro por allá abajo. La Biblia, cuando describe la iglesia primera, dice estaban unánimes juntos, incluyendo los apóstoles, juntitos con la gente que ni habían visto a Jesús nunca, de los que se convirtieron, esos miles que se convirtieron cuando vino el Espíritu Santo, ni sabían nada, pero estaban juntos, unánimes, porque eran hermanos en Cristo. Los apóstoles no estaban allí, los apóstoles y todo el mundo, los apóstoles, y llevándole las cosas a la mesa para que ellos sentados allí y trayéndole cosas, y mire, pues no había servilismo. El servilismo en la iglesia no viene de Dios. El pastor no puede permitir que la gente le esté levantando la cola como si fuéramos el rey de eso es malo, eso es vergüenza. Entonces dice que le dijo Simón Pedro: Señor, no me da solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no podemos sustituir la humildad con la manipulación. Porque yo puedo besuquear a todo el mundo en la iglesia y ser un soberbio y gustármelo de arriba y enriquecerme con el dinero de la iglesia, y me gustan los títulos y me gustan que me llamen apóstol, y otro, y todo el mundo. Con un beso entregó Judas a Jesús. Cuando Jesús estaba enseñándole a los apóstoles: esto que yo veo, estoy haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Lavadores de pies. ¿Usted cree que la jerarquía y la grandeza de esos ministerios compagina con esto? La palabra quiere que partir el alma de su espíritu. Quiere que usted entienda que tiene que salir de esa línea. Tiene que salir de esa línea. Así que vamos a ver entonces cuando acabe esa lucha de un alma débil, de un alma que se resiste a ser humilde. ¿Cuándo acaba? Bueno, con la muerte. El apóstol Pablo escribe en Romanos 7:15. Porque lo que el apóstol Pablo, escucha, está escribiendo esto, no lo está escribiendo un delincuente. El apóstol Pablo lo escribió. 7:15 de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa alma que está ahí, esa alma. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que estamos hablando aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa doble naturaleza nos va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Entonces, la única alternativa es usar esta palabra para derribar esa alma que habla Pablo aquí, altiva, soberbia,
que quiere reconocimiento, que le gusta la grandeza, que le gusta el dinero, que manipula, que sabe a manipular a la gente, que es astuta, que sabe, o sea, todas esas características del alma que habla aquí. La única manera de echarla a un lado es aprender a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo no tiene la mente de Cristo? Por la palabra de Dios que parte el alma del espíritu. Alma ya. Estás ahí, pero te quedas quieta ahí. Porque yo quiero caminar en el espíritu y no por lo que mi alma, mis pasiones me dicten. Así que la iglesia entonces se ha ido por un diseño totalmente al diseño divino. La iglesia se ha ido a un camino diferente al diseño divino. La iglesia original que surgió del aposento alto. Mira, esto, yo he dicho esto antes. ¿Cómo vino el Pentecostés sobre la iglesia? ¿Quiénes estaban allí? 120 aproximadamente estaban allí en aquel aposento. Pero ¿cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su vida? Mira, no podían confiar en los hebreos, que era su pueblo. Los hebreos lo veían como herejes, los odiaban y pues, habían llevado a Cristo al Calvario. Así que ese era el centro de la vida de los judíos, era su pueblo y su religión. Y esa gente los despreciaba. Así que no podían confiar en eso, ni social ni religiosamente en el pueblo hebreo, que eran ellos. Segundo, no podían confiar en el imperio romano, que era el poder político y económico, porque lo veía como revolucionarios, antigobierno, y también los llevaron a Cristo a la cruz. O sea que no tenían los dos poderes. No podían confiar en ellos mismos porque le habían fallado a Jesús, lo habían dejado solo. Sí, cuando llegaron a aquel aposento alto, llegaron sin nada que ofrecer que no fuera una fe, una esperanza. Estaban vacíos de atributos de confianza en cosas del mundo. Llegaron allí derribados. Y en ese grupo de personas derribadas que no tenían ni su pueblo, ni el gobierno, ni en ellos mismos podían confiar, en ese vacío de esperanza terrenal vino el Espíritu Santo. ¡Púgala! ¿Tendrá Dios que quitarnos las cosas para derribarnos? ¿Serán las pruebas una manera de Dios llevarnos a tener el corazón desvalido que subió al aposento alto y no el corazón soberbio de los que somos? Reinaremos sobre la tierra, somos cabeza y no cola. ¿Qué iglesia tenemos? ¿Dónde está la iglesia que derribó y que el imperio romano, siendo el imperio más poderoso del mundo, no pudo exterminar con toda la persecución, las tiradas a la fiera, las crucifixiones de cristianos, los quemaban en las hogueras? No pudieron con una iglesia llena del poder de Dios, centrada en Jesucristo y no en el poder de este mundo ni en la gloria de este mundo. Pero ya esto no se predica, porque todo el mundo quiere que hablen de triunfos, de riquezas, que somos grandes, que las naciones traerán las riquezas, las pondrán a los pies y seremos, que mira, con una plumita así, las naciones tirando, y yo en un sillón tirado para atrás lleno de oro por todos lados, y los inconversos de las naciones echándome fresquito con una plumita. Eso es lo que están predicando por ahí. Predican del alma. Dios trató severamente al pueblo hebreo y lo hizo con naciones paganas, y lo hizo con plagas, epidemias en diferentes ocasiones. Lo hizo con hambre, lo hizo con ejércitos paganos de Babilonia, de Asiria, de Roma, de Egipto. Usó a los idólatras para castigar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. ¿Tendrá Dios, ya que la palabra no nos ha podido partir el alma del espíritu, tendrá Dios que llevarnos a la desvalidez
¿Será lo que está pasando el comienzo de un trato con la iglesia? Porque a Dios le interesa más tratar con la iglesia que con el mundo. Yo no sé, yo no tengo esas contentaciones. Yo sí creo que hasta que Dios no lleve a la iglesia a ser como una esposa virtuosa y amada, no cesará la prueba. Esa es mi impresión. Dios, yo creo que en este proceso de Dios tratar con su iglesia, la intención de Dios es que por lo menos la mitad o 3/4 partes de la iglesia se vaya. Los que no aguanten la prueba, los que no estén dispuestos a pasar por la prueba, los que amen al mundo, los que amen la riqueza, pues los que no quieran pasar por persecución. Se empezará a vaciar las iglesias con las persecuciones que vienen, que ya están comenzando en Occidente. Y quedarán, como al principio, los que Dios necesita. Porque hay que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y usted no puede ir a la India en una persona que gana 5 pesos al año a decirle que si él confiesa un Mercedes-Benz o un Rolls Royce, Dios se lo da porque si tiene fe. Pero eso, ese mensaje, esa predicación es un insulto al 80-70% de nuestros hermanos en Cristo que viven en países pobres. Es un insulto, es una ofensa, es una falta de respeto. Eso a Dios le duele en el corazón. Esa predicación de ostentación y de riqueza y a la gente de África, de la India, de los chinos pobres, la gente de Indonesia pobre, que son la mayoría, la gente es un insulto. Pero eso es lo que se está predicando. Yo tengo una iglesia modelo, está en Apocalipsis, el verso 14, a la iglesia de este tiempo, que se cree grande y necesita muchos títulos, que anda a veces en autos, limusinas, con guardaespaldas, a veces tienen aviones privados, jets, no avioncitos de esos de un motor. Aviones de 30, y 20, y 30 y 40 pasajeros privados. Y hay una iglesia escrita aquí, Apocalipsis 3:14, se llama la iglesia de la Odisea, y dice así, es la última de las iglesias a que se le escribe. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hablándole a la iglesia le dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Frío, pues un converso, pues, a lo mejor es el alma de salvación y Dios. Caliente, pues un cristiano que es centrado y comprometido. Tibio, que cristiano, pero a media agüita. El mundo nos adora a veces más las cosas de este mundo que al mismo Dios, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, mira lo que decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia donde había mucha prosperidad. Allí se fabricaba un famoso colirio para los ojos, había mucho comercio y era una iglesia próspera. Y ellos decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y mira lo que le contesta a Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Él se veía en su riqueza, con una gran mansión, los cristianos de esa ciudad, con muchos bienes, y iban a la iglesia y participaban de la iglesia el domingo, y ya tenían sus cultos y todo, y tenían, su Dios era la riqueza. Y dice, tú te ves rico y que no necesitas nada, pues yo te veo desnudo y ciego y pobre. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahí está, eso está en la palabra de Dios. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, el carácter de Jesucristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, Dios tiene sentido del humor. Tú no vendes colirio. Pues mira a ver si untándote del colirio que tú fabricas, puedes recobrar la vista porque estás ciego. Tú te crees que eres gran cosa, pero yo te veo como un cristiano
ciego, pobre y desnudo. La iglesia tiene que despertar. Hay que regresar a la Escritura. La Escritura parte el alma del Espíritu. Hay que regresar. Esto que hemos predicado está en la Biblia. Hay que dejar de predicar lo que están diciendo por ahí los profetas de este tiempo y los apóstoles, los movimientos y los de esto. Y todas esas cosas que se han inventado. Y hay que volver a la palabra de Dios. Yo quiero pedirte a ti que me has escuchado y que todavía no le sirves al Señor. Yo te quiero pedir a ti lo siguiente. Yo quiero que tú medites en tu caminar. Tu pasar por este mundo es corto, no importa la edad que tengas. Y tú tendrás que estar como todos nosotros un día delante del tribunal de Cristo. Todo el mundo. Y allí hay dos caminos. Si vas con la marca de la sangre de Jesús porque eres convertido al Señor, el camino es de vida eterna y salvación. Si vas sin esa marca, porque nunca no eres cristiano, pues vas al infierno. Eso es claro en la Biblia. Yo no sé quién tiene el corazón preparado para creer. Eso lo prepara el Señor. Pero si tú has escuchado y el Señor te ha tocado y tienes esa sed, eso lo produce Dios. Entonces llama a los teléfonos de la iglesia. 787-843-6400. 787-843-6400. Queremos ayudarte a caminar ese camino de conocer a Jesús. Llámanos. Dios te bendiga.